Buenos e informados días. Hoy es lunes 24 de agosto. Bienvenidos a Semanalmente. Hoy tendremos un programa distinto, un programa especial. Especial porque sin duda será uno trascendental, en donde quizá en días, semanas o meses volvamos a consultar para entender cómo se desencadenaron un montón de hechos que sin duda marcan la historia política de México. Después de 112 días fuera del cargo, Rubén Rocha Moya regresó este 21 de agosto a la gubernatura de Sinaloa. El argumento con el que justificó su regreso fue que si después de más de 3 meses de investigación en las autoridades mexicanas no encontraron pruebas para acusarlo de un delito, entonces no existe razón para seguir separado del cargo. Rocha Moya aseguró que no existen los mínimos elementos de prueba que acrediten una conducta penal en su contra y que, por lo tanto, tiene la obligación de concluir el mandato para el que fue electo hasta octubre de 2027. Horas después, apareció un comunicado de la Secretaría de Gobernación que introduce varios matices muy importantes. Primero, aclaró que el regreso de Rocha Moya es una determinación de carácter personal y esto parecería una obviedad, pues claro, él decidió regresar. Pero en política, las palabras nunca son casuales. El gobierno federal pudo haber dicho que respaldaba su reincorporación, que celebraba su regreso, que existían condiciones para que retomara el cargo. No dijo nada de eso. Simplemente dejó claro que fue una decisión suya. Y cuando una administración decide deslindarse de una decisión de uno de sus propios gobernadores, vale la pena poner atención. A esto se agrega la misma postura por parte de Morena. Entonces, Rocha Moya no recibió respaldo. Después viene el segundo matiz, quizá el más importante de todos. La Segov también confirmó que la Fiscalía General de la República mantiene abiertas carpetas de investigación que incluyen a Rubén Rocha Moya. Entonces, hay que separar dos cosas que desde el discurso del gobernador parecen mezclarse. Una cosa es que hasta este momento la Fiscalía no haya encontrado pruebas suficientes para proceder penalmente contra él. Otra muy distinta es decir que quedó exonerado. Eso no ocurrió. De hecho, desde julio la propia Fiscalía había explicado que la investigación seguía abierta y que continuaba recabando información. La ausencia de pruebas suficientes hoy no significa que el expediente haya sido cerrado mañana. Y todavía hay un tercer elemento. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que ha solicitado de manera reiterada a Estados Unidos que entregue las pruebas relacionadas con Rocha Moya y otros 9 señalados. Es decir, México sigue esperando información de Washington. Esa información puede llegar o puede no llegar, pero el propio gobierno mexicano reconoce que todavía está pendiente. Entonces, Rocha Moya puede decir con razón que hasta hoy no existen elementos suficientes para judicializar el caso en México. Lo que no puede decir es que el asunto quedó completamente resuelto, porque ni la Fiscalía ha cerrado sus investigaciones, ni la Cancillería ha dejado de pedir información a Estados Unidos. Y aquí empieza la parte políticamente interesante. Si Rocha Moya decidió regresar por cuenta propia, quizá sin que Palacio Nacional estuviera completamente de acuerdo, ante la posibilidad de que en los próximos meses aparezcan nuevos elementos en la investigación. No hay pruebas de que eso haya ocurrido, pero sí hay un dato muy objetivo, y es que al regresar a la gubernatura, Rocha Moya recupera también el fuero constitucional. Ojo, eso no significa que haya regresado para protegerse ni que exista una acción judicial inminente en su contra. Pero sí hace particularmente interesante el momento que elige. Porque no estamos hablando de un gobernador reincorporándose después de haber sido declarado inocente. Es un gobernador reincorporándose mientras sigue siendo investigado. Y como si faltaran piezas en este rompecabezas, prácticamente al mismo tiempo reapareció un nombre clave: Fausto Corrales Rodríguez. La Fiscalía General de la República lo detuvo por su presunta participación en el secuestro del Mayo Zambada y por el supuesto encubrimiento del asesinato de Héctor Melesio Cuen. ¿Por qué importa tanto? Porque Corrales fue quien llevó a Cuen a la reunión del 25 de julio de 2024. Aquella reunión que, según la versión del Mayo Zambada, también tendría como asistentes a Joaquín Guzmán López y al propio Rubén Rocha Moya. Y todos recordamos cómo terminó esa historia. Cuen apareció muerto y el Mayo terminó en Estados Unidos asegurando que había sido secuestrado. Además,
Corrales fue uno de los principales impulsores de la primera versión oficial sobre la muerte de Cuen, la versión esta del supuesto intento de robo en una gasolinera. Esa historia fue sostenida durante semanas por la Fiscalía de Sinaloa hasta que la Fiscalía General de la República intervino, encontró inconsistencias, desacreditó completamente esa reconstrucción y terminó atrayendo el caso. 2 años después, el hombre que estuvo en el centro de aquellos acontecimientos termina detenido por las autoridades federales. Y eso inevitablemente vuelve a abrir una pregunta. ¿Qué sabe Fausto Corrales sobre lo que realmente pasó aquel 25 de julio? Porque aquí vale la pena recordar algo que con el paso del tiempo muchos han olvidado. El Mayo Zambada sostuvo desde el primer momento que acudió a esa reunión porque supuestamente se encontraría con Rubén Rocha Moya y con Héctor Melesio Cuen. Rocha siempre lo ha negado, ha dicho que ese día ni siquiera estaba en Sinaloa, y hasta hoy no existe una resolución judicial que demuestre que el gobernador participó en aquella reunión. Pero si ahora la Fiscalía considera que Corrales participó en el encubrimiento de los hechos posteriores, entonces inevitablemente se vuelve un testigo potencialmente muy relevante para reconstruir qué ocurrió antes, durante y después de aquel encuentro. Y mientras eso sucede en México, del otro lado de la frontera también hay movimientos bastante extraños. Gerardo Mérida Sánchez, general en retiro y exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa durante el gobierno de Rocha Moya, dejó de aparecer el 11 de agosto bajo custodia del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos. Esto después de permanecer aproximadamente 3 meses detenido en Brooklyn. Pausa. ¿Qué pasó aquí? Recuerden que Gerardo, después de las acusaciones que hace Estados Unidos contra Rocha Moya y otros funcionarios, patitas para su casa se fue a Estados Unidos, ya que se fue a cantar las rancheras. Su proceso penal sigue abierto, pero ya no figura dentro del sistema penitenciario federal. Oficialmente no sabemos qué ocurrió. No hay una explicación del Departamento de Justicia ni de los fiscales estadounidenses. Lo que sí existe es una versión periodística. El periodista Víctor Hugo Arteaga sostiene que Mérida no quedó libre, sino que fue trasladado bajo custodia de los US Marshals y que estaría colaborando con las autoridades estadounidenses. Incluso afirma que ya entregó información relacionada con Rubén Rocha Moya. Ahora, eso no está confirmado oficialmente. Ni el Departamento de Justicia, ni los fiscales, ni los propios US Marshals han reconocido públicamente un acuerdo de colaboración, así que no podemos presentarlo como un hecho. Pero pues tampoco podemos ignorar que el cambio en la solicitud procesal de quien fue secretario de Seguridad de Rocha Moya pasa exactamente cuando el gobernador decide regresar al cargo. Entonces, pausa aquí y hagamos un zoom out. Rocha Moya vuelve al gobierno diciendo que no existen pruebas suficientes en su contra. La Segov responde diciendo que regresar fue una decisión personal. La Fiscalía aclara que las investigaciones siguen abiertas. La Cancillería confirma que continúa esperando pruebas provenientes de Estados Unidos. Fausto Corrales, pieza central en el caso del Mayo Zambada y de la muerte de Héctor Melesio Cuen, termina detenido por la Fiscalía y casi al mismo tiempo, el exsecretario de Seguridad de Rocha Moya desaparece del sistema penitenciario estadounidense en medio de versiones sobre una posible colaboración con las autoridades de ese país. Ahora, nada de esto demuestra que Rubén Rocha Moya haya cometido un delito, pero tampoco estamos frente a un gobernador que regresó porque todas las investigaciones concluyeron y quedó completamente libre de cualquier sospecha. Más bien, ocurre exactamente lo contrario. Rocha Moya está regresando mientras varias de las piezas más importantes alrededor de su caso comienzan a moverse al mismo tiempo. ¿Por qué decidió regresar justo ahora? Porque si Fausto Corrales decide hablar, si la información que busca Estados Unidos finalmente llega a México o si Gerardo Mérida efectivamente termina colaborando con las autoridades estadounidenses, el escenario puede cambiar muy rápido. Y entonces, estos 112 días de licencia dejarían de verse como el cierre de una crisis política para convertirse simplemente en una pausa.
La cancelación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán, mejor conocido como Andy, es mucho más que un asunto migratorio. El 13 de agosto, el hijo del expresidente López Obrador publicó una carta dirigida directamente a Trump para denunciar que Estados Unidos le había retirado la visa por motivos políticos. En el documento responsabilizó al secretario de Estado Marco Rubio, al subsecretario Christopher Landau, a quienes acusó de actuar por una supuesta animadversión contra Morena y contra el movimiento encabezado por su padre. Incluso pidió a Trump que lo destituyera y sostuvo que todo formaba parte de una ofensiva política contra él y contra el obradorismo. Hasta este momento, el Departamento de Estado no ha explicado públicamente por qué le retiró la visa. Su única respuesta ha sido la de siempre. Las decisiones sobre visas son asuntos de seguridad nacional y los expedientes individuales son confidenciales. Hoy, nadie fuera del gobierno estadounidense sabe oficialmente cuál fue la razón. Después vino la reacción de Washington, aunque sin mencionar nunca a Andy, y este sí es un detalle muy revelador. Christopher Landau respondió en redes sociales como que burlándose, diciendo algo así como saquen sus palomitas porque este show está apenas por comenzar, y un día después cambió el tono y habló de la importancia de la cooperación entre México y Estados Unidos, advirtiendo que no había que distraerse por el ocasional estallido de drama político. Paralelamente, la Embajada de Estados Unidos publicó un mensaje acompañado por un video de Marco Rubio recordando que una visa no es un derecho, sino un privilegio, y que puede retirarse cuando existan razones para hacerlo, sin importar quién sea el titular o cuáles sean sus opiniones políticas. Tampoco mencionaron a Andy, pero pues bueno, el contexto hizo que el mensaje fuera leído prácticamente como una respuesta indirecta. En México, el tema escaló inmediatamente al terreno político. La presidenta sostuvo que retirar la visa a una figura políticamente expuesta tiene un componente político e incluso habló de un intento de injerencia, aunque dejó claro que eso no significaba romper la relación con Washington. La oposición respondió exactamente al revés. El PRI rechazó que Andy se presentara como víctima de una persecución política y el PAN pidió que la UIF investigara posibles vínculos con casos de huachicol fiscal y operaciones financieras. Aquí hay un dato importante. El nombre de Andy López Beltrán sí aparece mencionado públicamente durante los últimos meses en declaraciones y versiones relacionadas con investigaciones sobre contrabando de combustible. Pero la propia Fiscalía aclaró que no tiene elementos para abrir una investigación en su contra y calificó como falsas las versiones que aseguraban que existía una carpeta de investigación contra él. Es decir, una cosa es que su nombre haya circulado en el debate público y otra muy distinta que hoy exista un procedimiento penal abierto en México. Y aquí es donde creo que vale la pena separar dos discusiones que desde el oficialismo se están mezclando. Sí. Quitarle la visa a un personaje con ese peso político envía un mensaje. O sea, sería muy ingenuo pensar que decisiones de este nivel no tienen una lectura política. Pero de ahí a decir que se trata de un acto de injerencismo contra México, hay un trecho enorme. Porque Estados Unidos no está decidiendo quién gobierna México ni quién puede participar en la política mexicana. Está decidiendo quién puede entrar a su propio territorio y eso es una facultad soberana de cualquier país. Claro que podemos cuestionar el secretismo, preguntarnos qué información tienen o qué buscan comunicar con esta decisión. Lo que no podemos hacer es asumir automáticamente que retirar una visa equivale a intervenir en la soberanía nacional. Al final, la gran incógnita sigue exactamente donde empezó esta historia. Si el gobierno estadounidense nunca ha explicado públicamente por qué tomó esta decisión, entonces el verdadero debate no debería girar en torno a las interpretaciones políticas, sino una pregunta mucho más simple. ¿Qué información tiene Estados Unidos que decidió no hacer pública? Miren, hay historias que por sí solas ya son sumamente delicadas y complicadas, pero hay otras en las que cada revelación parece conectarse como con una red mucho más grande, y eso es lo que acaba de ocurrir con una investigación que difundió nuevos audios atribuidos a los hermanos Amílcar y Luis Alberto Olán. Si se preguntan, ¿quiénes son estos dos hombres? Bueno, pues Amílcar y Luis Alberto Olán son dos empresarios tabasqueños que han sido vinculados por investigaciones periodísticas con una presunta red de tráfico de influencias alrededor del círculo cercano a los hijos de López Obrador, específicamente de Andy. En los audios que filtraron, los hermanos Olán hablan de presuntos contactos con integrantes del crimen organizado en Veracruz,
aparte de cómo esas relaciones les habrían echado la mano para resolver conflictos alrededor de minas de balastro, que es el material utilizado para construir las vías del Tren Maya y del corredor interoceánico. Si esas grabaciones son auténticas, la insinuación es fuertísima porque no se trataría solamente de, ay, hola, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Conozco a gente del crimen organizado, sino de utilizar esa cercanía para resolver conflictos empresariales. Una de las personas a las que mencionan en estos audios es el Tanque. Y eso cambia por completo la dimensión de la historia porque el Tanque es el alias de Iván Casarín Molina, identificado desde hace años por autoridades mexicanas y posteriormente por el mismísimo Departamento del Tesoro de Estados Unidos como presunto operador del cártel Jalisco Nueva Generación en Veracruz. Ahí nomás, casualito el Tanque. Según las autoridades estadounidenses, el Tanque forma parte de una estructura relacionada con robo de combustible y otras actividades del cártel Jalisco Nueva Generación. Los audios no prueban por sí mismos que existiera una relación criminal entre Elozolán y Casarín. Lo que demuestran es que Luis Alberto afirma conocerlo y presenta esa cercanía como una herramienta para solucionar bronquitas de negocios. Esa diferencia importa mucho porque una cosa es un señalamiento en una conversación, digamos que aquí en corto privada, y otra muy distinta, una responsabilidad penal acreditada. Hasta ahora no estamos frente a una sentencia judicial ni una acusación formal que cierre el caso. Estamos frente a un montón de información que va dibujando un mapa mucho más amplio. Aquí la gran incógnita es conocer cómo se entrelazan los negocios relacionados con obras públicas multimillonarias. Ojo, obras públicas, las redes empresariales y personajes que aparecen una y otra vez en investigaciones sobre crimen organizado. Fernando Farías Laguna ya está en México. Después de semanas de versiones contradictorias sobre si Argentina lo iba a extraditar, expulsar o simplemente mantener detenido mientras avanzaban los procedimientos, el contraalmirante requerido por México por su presunta participación en una red de huachicol fiscal finalmente fue trasladado el viernes 21 de agosto y enviado directamente y sin escalas al altiplano. Y aquí la primera precisión importa. Técnicamente no regresó mediante una extradición concluida. Argentina decidió expulsarlo mientras el procedimiento formal de extradición seguía abierto. Esto parece un tecnicismo, pero no lo es. La extradición implica que un juez analiza si procede a entregar a una persona por los delitos que otro país le atribuye. La expulsión es una decisión migratoria, o sea, básicamente Argentina determinó que Farías no podía permanecer en su territorio y entonces, lo devolvió a México. Ahora, esta historia venía cocinándose desde abril. Fernando Farías Laguna es contraalmirante de la Secretaría de Marina, hermano del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, que por cierto ya está detenido en México, y ambos son sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán. La Fiscalía los coloca como presuntos dirigentes de una estructura conocida como Los Primos, que habría aprovechado posiciones, contactos y conocimiento dentro de la Marina para facilitar operaciones de huachicol fiscal. Fernando, dijo patas pa' que son, salió de México y terminó en Argentina, donde fue detenido el 23 de abril mediante una ficha roja de Interpol. Además, había ingresado a Argentina usando un pasaporte guatemalteco falso. Un detalle que abrió todavía un segundo problema jurídico para él. México pidió su extradición, pero Argentina también inició un procedimiento administrativo por su situación migratoria. Y durante semanas tuvimos una especie de ping-pong de versiones. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo el 18 de agosto que todo indicaba que Fernando sería trasladado próximamente. En eso, su abogado, Epigmenio Mendieta, salió inmediatamente a decir que no había ninguna resolución que permitiera firmarlo y que el juicio de extradición ni siquiera comenzaba hasta el 27. Técnicamente, en ese momento la defensa tenía razón en algo. No existía todavía una sentencia de extradición. Lo que pasó después fue que Argentina decidió utilizar la otra puerta, la de la expulsión. Ahí la defensa cambió de estrategia. Ya no negó que existiera una decisión para mandarlo a México.
comenzó ahí como que a intentar frenarla. El caso empieza a ponerse muchísimo más interesante porque la defensa no presenta a Farías como líder de la red, sino prácticamente como denunciante. El abogado dice que existen conversaciones de WhatsApp en las que Fernando habría informado al entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda, sobre unas irregularidades que estaban ocurriendo dentro de la Marina. Según esa versión, otro contraalmirante habría advertido previamente a Farías sobre la existencia de una estructura de corrupción y que entonces Fernando habría transmitido esa información hacia arriba. La fiscalía sostiene exactamente lo contrario, que Fernando y su hermano no son denunciantes ni chivos expiatorios, sino presuntos integrantes relevantes de la organización. Estos son dos relatos completamente incompatibles que ahora tendrán que enfrentarse frente a un juez. La defensa también ha puesto a Rafael Ojeda bajo la lupa. Su pregunta es que si Fernando informó al secretario de Marina sobre irregularidades, pues ¿qué hizo Ojeda con esa información? El abogado asegura que no existe una denuncia formal derivada de aquellas conversaciones y ha pedido que el exsecretario sea llamado a declarar. Nuevamente, esto no demuestra que Ojeda haya cometido un delito ni que haya encubierto a alguien, pero sí abre una pregunta relevante sobre la cadena de mando y sobre cuánto sabía la cúpula de la Marina respecto de una red que, según la propia fiscalía, tenía dimensiones enormes. Y después aparece el nombre que vuelve políticamente explosivo todo este expediente. A ver, ¿quién creen que es? Aviéntense una trivia en su casa. Platiquen. Dialoguen. Ya lo mencionamos mucho el día de hoy. Christopher Landó. Claro. Trump. Ni he mencionado a Trump el día de hoy casi. Trompetas. Claro. No. Ponme aquí el emoji de no, mi ciela. Andrés Manuel López Beltrán. Andy. Desde junio, Epigmenio Mendieta asegura que dentro de las declaraciones de testigos protegidos relacionados con la investigación, pues como que aparece mencionado Andy. Según el abogado, uno de esos testimonios habla de gestiones para facilitar determinadas operaciones y señala que aquello era un tema de Andy. Ahora, eso no significa que Andrés Manuel López Beltrán esté acusado. Tampoco significa que existe una carpeta abierta en su contra, ni mucho menos que esté comprobada su participación. Recuerden que la propia fiscalía dijo que no cuenta con datos de prueba con fuerza legal suficiente para iniciar una investigación contra él, pero tampoco ha negado que su nombre pueda aparecer mencionado dentro de materiales relacionados con investigaciones sobre otras personas. Y esa diferencia, que creen, es bastantísimo importante. Por eso, el regreso de Farías se lleva a cabo en un momento políticamente delicadísimo. Apenas días antes, Estados Unidos canceló la visa de Andy sin explicar públicamente las razones. Nos enteramos porque Andy lo quiso hacer público. ¿Por qué lo quiso hacer público? No sabemos, pero es la pregunta que nos debemos también hacer. ¿Cómo por? ¿Quién sabe? Después, desde el oficialismo se habla de persecución política. Desde la oposición entre comillas, se intenta conectar la decisión que hace Estados Unidos con señalamientos sobre huachicol fiscal. No existe, hasta ahora, evidencia pública que permita unir ambas cosas, pero en medio de ese ruido, regresa a México uno de los principales acusados de una investigación donde la defensa asegura que el nombre de Andy aparece mencionado. Entonces, inevitablemente, cualquier cosa que Farías declare, cualquier acuerdo que busque o cualquier información que pueda aportar va a convertirse en material político de primer nivel. Y hay otro detalle que no deberíamos perder de vista. Mientras estaba detenido en Argentina, agentes del FBI y de la DEA se reunieron con Fernando Farías Laguna. Su abogado confirmó el encuentro y cuando le preguntaron si existía la posibilidad de que Fernando colaborara con Estados Unidos, respondió: siempre hay una posibilidad. A partir de aquí comienza realmente la parte judicial del caso. La fiscalía tendrá que presentar los elementos con los que sostiene que Fernando participó en delincuencia organizada vinculada con hidrocarburos. La defensa tendrá que probar su versión de que denunció irregularidades, que fue convertido en chivo expiatorio y que existen líneas de investigación mucho más arriba que deliberadamente no se han querido tocar. Y para mí, ahí está el verdadero punto de esta historia. No es si Fernando Farías Laguna sabe cosas sobre Andy, es si la investigación sobre huachicol fiscal realmente está siguiendo toda la ruta de responsabilidades sin importar hasta dónde llegue. Y aquí sí cuidado, porque hay una tentación muy mexicana.
pensar que con detener a una figura importante ya se resolvió el caso. No, la llegada de Fernando Farías al altiplano no cierra absolutamente nada. Apenas abre una oportunidad para saber quiénes participaron, quiénes se beneficiaron, quiénes facilitaron las operaciones y quiénes pudieron haber protegido la estructura. Porque si este caso termina con un juicio rápido, con 2 culpables ahí convenientes y todas las demás líneas enterradas, entonces la pregunta seguirá viva y quizá hasta más grande. ¿Desmantelamos una red de huachicol fiscal o solamente encontramos a quién cargarle la factura? Bueno, irrelevante, muy relevante lo que pasó durante la Conferencia Internacional para el Control de Drogas organizada por la DEA en Argentina, con representantes de alrededor de 110 países. Ahí, el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, recibió un inusual respaldo público por parte del director de la DEA, Terry Cole. Antes de cederle la palabra, Terry Cole destacó la necesidad de fortalecer la cooperación internacional contra el crimen organizado y presentó a Harfuch como un socio de confianza y un buen amigo de Estados Unidos. Esto, además de reconocer su trayectoria en materia de seguridad y su continuidad al frente de operativos tras el atentado que sufrió en 2020. El gesto sí es uno bien relevante. Esto en un contexto en el que la relación bilateral en seguridad ha enfrentado años de tensiones por diferencias sobre inteligencia, soberanía y la actuación de agencias estadounidenses en México. Pero también relevante en el contexto en el que se dan estas declaraciones, tomando en consideración todo lo que les acabo de platicar en el programa. En su intervención, Harfuch defendió una estrategia basada en inteligencia, intercambio de información y cooperación internacional para combatir las redes criminales, al tiempo que subrayó que esa colaboración debe darse con pleno respeto a la soberanía de cada país. También destacó el trabajo conjunto entre la UIF de México y la OFAC estadounidense para seguir el rastro financiero de las organizaciones criminales. Y más allá de los discursos, el encuentro fue interpretado como una señal de acercamiento entre ambos gobiernos en temas como el combate al fentanilo, el lavado de dinero y el crimen transnacional, con Washington mostrando un respaldo público poco común hacia quien hoy encabeza la estrategia de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum. Bienvenidos a su gustosa sección. Hoy diferente, se los he de confesar. Les voy a confesar de entrada que habíamos grabado todo el programa y nos dimos cuenta que no le habíamos picado rec al audio. Entonces, realmente esta es la segunda vez que grabamos el programa. Y la primera vez lo grabamos incluyendo otros temas. Por ejemplo, que Irán ofrece $30,000 por capturar a militares estadounidenses. Esto de que Trump quiere declarar el estrecho de Hormuz territorio de Estados Unidos. O que Trump amenaza con consecuencias económicas a cualquier país que ayude a Irán. También este caso de una de las mayores ofensivas ucranianas contra Rusia. O bien hablar de ISO, la nueva amenaza mientras seguimos enfrentando al fentanilo, cuando ya hay una familia de opioides sintéticos ya bastante avanzada, en donde destaca el isotonitaceno, que es el ISO. Pero la realidad es que una vez que ya nos dimos cuenta que no grabamos el audio, dijimos, bueno, ¿realmente qué hacemos con el programa? Y me parece que la decisión más inteligente y más asertiva fue mantenerlo solamente estos temas, porque son trascendentales. Y no es que tenga voz de profeta, pero ustedes han sido testigos de cómo muchas cosas que digo aquí luego suceden. Pero yo sí creo que en el transcurso de los próximos días, de las próximas semanas, de los próximos meses, vamos a tener que voltear a ver a este programa, a todo lo que se dijo aquí, porque tiene una trascendencia y cuenta con unas implicaciones que probablemente hasta ahorita no logremos dimensionar. Yo, a diferencia de muchos espacios que van a consultar durante las semanas, porque esto sale el lunes, la nota, por ejemplo, lo de Rocha Moya apenas sale el viernes, lo de Fernando Farías también apenas sale el viernes, lo que significa que quienes mueven la discusión pública en este país, que son quienes normalmente escriben columnas de opinión o que tienen este poder aún de convocatoria, de difusión, van a abrir hoy lunes con los editoriales y estos van a ser los temas. Pero yo, más allá de decirles a ustedes lo que yo opino, lo que yo analizo, lo que yo sospecho, lo que leo entre líneas,
Lo que me encantaría es que abramos este espacio para leerles, porque al final este espacio es para y por ustedes, es una comunidad y creo que todos tenemos algo que aportar, algo que comentar, algo que decir al respecto y por lo mismo, si analizamos bien el programa, lo presentamos y lo organizamos de tal forma que todos y todas podamos concluir con algo, en donde lo único que se presentó fueron datos, fueron hechos, no hubo ninguna suposición, no hubo ninguna opinión, fue meramente presentarles los datos. Y a partir de ahí me parece que si analizamos y entonces leemos entre líneas, podemos sacar un montón de conclusiones. Pero qué maravilloso que este espacio cumpla una función de que entre todos, como comunidad, podamos compartir esas reflexiones que tenemos de forma individual, partiendo de la base de que ninguno posee la verdad absoluta y que el intercambio de reflexiones y de comentarios es un verdadero ejercicio democrático. Para quienes de pronto están con la defensa de la democracia y muy partícipes en esta onda, pero que de pronto también opinan y analizan, queriendo imponer su punto de vista, pues me parece que este puede ser un buen ejercicio para demostrarles, oigan, en este espacio pues presentamos hechos, datos y a partir de ello cada quien hace su propio análisis. Y a mí en esta ocasión, más allá de yo decirles lo que yo pienso, lo que yo leo entre líneas, porque que sepan, son muchas cosas. Lo que más me interesa es leerlos a ustedes, porque al final también esta tendencia que sigue en nuestro país de que unas cuantas voces, unas cuantas plumas sean poseedores del relato nacional, no me parece lo más sano. Y creo que todos y todas tenemos una gran capacidad analítica de cuestionar, de ser críticos, que al final, como saben, ha sido pues algo que desde este espacio hemos impulsado, el pensamiento crítico, el llegar a conclusiones propias y saber que todas son válidas. ¿No lo crees, Clemente? Clemente no se presentó en todo el programa porque como ya había hecho apariciones estelares, les podemos dejar aquí algunas apariciones estelares, déjaselas en esta parte, en la silla, platicamos y todo, pues como que ya está cansadito. Él ya está así de que quiero ir a cenar, quiero irme a dormir, ¿verdad? Ahorita ya nos vamos, pero aquí se lo estoy dejando para que vean esta preciosura. Y también para que aligere un poco el golpe que siento internamente también en mi equipo, porque una disculpa, hoy no va a haber concurso de jingles. La verdad es que recibimos muchísimos y estamos atorados en la selección. Entonces, estamos trabajando a marchas forzadas para terminar con la selección y presentárselos el próximo viernes. Esto significa que, pues sí, podemos seguir recibiendo jingles y el viernes ya tendrán por acá los finalistas para tener por fin el jingle oficial de esta gustosa sección. Ya estoy medio frita, para serles bien sincera. Lo que más deseo es... Este es mi... colcha aquí de que ya terminar esta semana para empezar la nueva, pero no sin antes agradecerles nuevamente su confianza, su preferencia, el que me acompañen cada semana para juntos indagar, conocer y analizar el acontecer más relevante en México y en el mundo, y por permitirme tener este honor de informarles y de platicar con ustedes cómo esta historia se va desarrollando. Sin más que pedirles que este episodio lo compartan para que lleguemos a muchos más, aprovechando que está un poquito más corto y que seguramente será atractivo para muchos y para muchas. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.